Bienvenidos a Son tus derechos, un programa en el que podrás encontrar respuesta a todas esas dudas legales que te asaltan en el día a día. Ya no será necesario que acudas a foros de internet o a ese familiar que está estudiando segundo de Derecho. Nosotros acercamos el mundo jurídico a tu casa para que compruebes cómo los abogados y abogadas pueden encontrar soluciones a tus problemas y, lo que es más importante, evitarte muchos dolores de cabeza, desde temas familiares, inmobiliarios o sobre tus compras. Son tus derechos y queremos que los conozcas. Estoy segura de que muchos de vosotros utilizáis la firma digital en multitud de tareas rutinarias. Esto es gracias a que hay una normativa europea que lo regula y lo permite. Las ventajas de este tipo de herramientas son que agilizan los procesos y además reducimos el consumo de papel. Por eso, las empresas, la administración y los ciudadanos debemos ser los primeros que exijamos este tipo de soluciones que sin duda alguna nos hacen la vida más fácil. Hola, soy Fernando Pino, soy socio de la empresa Validated ID y además soy el director jurídico. La firma electrónica ya está plenamente integrada en nuestra sociedad desde hace bastantes años. El problema que hemos tenido hasta ahora, quizás hasta el último año, los últimos años, es que teníamos un entorno quizás demasiado complejo para el ciudadano de a pie. Bueno, tenemos varios casos de uso cotidianos que son bastante buenos, como ejemplo. Por ejemplo, trabajamos mucho en sanidad, donde pues ya sea en un gran hospital o en una pequeña clínica, en un dentista, por ejemplo, el paciente puede llegar y firmar sus documentos de forma manuscrita, exactamente igual que lo hace en papel. Un caso de éxito que nos gusta especialmente es el del uso por personas mayores, y este se da en diferentes ámbitos, y nos gusta porque demuestra la facilidad de uso de este sistema. Es decir, siempre a estos sistemas se les achaca el tema de la brecha tecnológica, es decir, que personas mayores, gente sin mucha capacidad tecnológica, no es capaz de usar la firma electrónica. Pues nosotros tenemos el sistema implantado, por ejemplo, en residencias de personas mayores, en Sarco Habitae, por ejemplo, y en servicios sociales, es decir, un trabajador social que va con su tablet y ves cómo las personas mayores están en su casa tranquilamente firmando sobre una tablet, igual que lo hacen en papel y con total tranquilidad. Estos casos de uso realmente nos gustan especialmente. Las mayores ventajas las tiene la empresa seguramente, porque ellos son los que ahorran más papel, no tienen que almacenar grandes volúmenes de documentos, pero sobre todo ahorran y mejoran su eficacia en los procesos. Es decir, trámites o gestiones muy básicas que requieren la manipulación de un papel, archivo, custodia, meter en un archivador, etcétera. Eso consume muchos recursos, consume mucho tiempo y están haciendo que determinadas personas en la empresa que podríamos estar dedicando a otras labores mucho más eficaces, las tengamos en labores puramente administrativas. Y luego pues evita errores en el procesado electrónico de la información, recuperación inmediata, evita costes y problemas derivados de la pérdida de información cuando está en papel. Es decir, son muchísimas las ventajas. Yo diría que el momento clave ya llegó. Ahora mismo todas las empresas, quien más quien menos, ya está en el mundo de la digitalización. Es decir, lo que no tiene sentido es que yo ya tenga un gestor en mi clínica o en mi ayuntamiento o en mi empresa por el cual genero las nóminas o los documentos en formato electrónico y por un trámite legal, que es estampar una firma en un documento, tenga que seguir manteniendo los inconvenientes de gestionar papel. Es decir, yo creo que las empresas que aún gestionan papel, y una de las causas principales de gestionar papel es tener que aplicar una firma a ese papel, están perdiendo una oportunidad, están perdiendo la oportunidad de ahorrar, están perdiendo la oportunidad de ser mucho más eficientes.
Uno de los mayores retos para el cliente es encontrar el abogado idóneo que defienda su tema, sobre todo cuando en su entorno cercano no tiene un profesional de referencia al que acudir. Solamente en Madrid somos el doble de abogados que en toda Francia. ¿Sabías que hay más de 20.000 despachos en toda España? Comentarios en redes sociales, rankings jurídicos, premios de popularidad de despachos, pero sobre todo las herramientas que os vamos a dar os ayudarán y darán las claves para encontrar el despacho que necesitas. Soy Juan del Real, fundador de consumoteca.com, que es un portal web con más de 4.000 recursos, donde consumidores de a pie y abogados y profesionales en general pueden interactuar. Este tipo de recursos en Internet son muy prácticos para los profesionales porque les permiten ver en el día a día cuáles son los problemas reales de la gente de a pie, ver de qué se quejan, cuáles son las dudas, cuánto de educación financiera y educación del consumidor hace falta en este país, y por tanto pueden encontrar pues, futuros clientes si tienen un poquito de ayuda y si quieren ayudar a esos clientes que hacen preguntas en los foros públicos de Consumoteca. Bueno, a pesar de que en España pues, bueno, tenemos bastante cultura ya dentro de la democracia de nuestros derechos, pues se ve y lo podemos ver todos los días en nuestros foros, que los consumidores estamos todavía muy indefensos por un lado, y por otro lado que tenemos bastante poco conocimiento, bastante menos de lo que creemos sobre nuestros derechos en temas de vivienda, en temas de telecomunicaciones, en temas de comercio en general. El tema del alquiler no deja de ser preocupante porque por un lado está el derecho de los usuarios propietarios a optimizar y a sacar unos euros más y a rascar algunos euros más de su patrimonio al mes, pero por otro lado hay bastante desconocimiento por parte de los propietarios de qué obligaciones tienen respecto a su comunidad autónoma, tipo licencias, tipo fiscales también, tipo qué derechos tienen los usuarios que se alojan en su vivienda alquilada, etc. Bueno, cualquier usuario que teniendo una propiedad quiera optimizar y alquilar y por tanto obtener unos euros adicionales a fin de mes, debería asesorarse sobre cuáles son sus obligaciones respecto a la normativa autonómica que rige y cuáles son los derechos también de los usuarios que va a alojar. No olvidemos que esto es una actividad comercial profesional. Si vas a hacer una compra de un artículo de segunda mano por internet, lo primero es intenta comprar siempre que puedas ver al vendedor, es decir, siempre que vendedor y comprador estéis en la misma población, y no dejes de firmar un contrato, porque no olvides que en ese contrato se van a establecer garantías, se va a definir el producto, en qué estado está, qué precio se va a pagar por él, y en caso de que el producto pues, a los 2 meses esté defectuoso o no esté en buen estado, podrías reclamar al vendedor pues, por un vicio o un defecto en origen. Yo creo que los problemas más acuciantes para los consumidores son de dos tipos, los de gran empaque, como puede ser temas de vivienda, temas de automóviles, motor, etcétera, y por otro lado en el día a día tenemos muchísimas quejas y reclamaciones sobre las telecomunicaciones. Todo lo que es nuestra relación con un operador telefónico, pues al final de ADSL, de teléfonos móviles, etcétera, pues da muchos problemas y hay ciertos abusos por parte de las compañías a la hora de hacer cambios de compañía. La mejor forma para hacer una reclamación es estar informado de tus derechos, porque eso te va a permitir hacer una reclamación y no una simple queja. Una vez que tú reclamas, lo primero es dirigirte directamente a la compañía e intentar resolver de forma amistosa tu demanda. Si no te hacen caso, tú tienes dos recursos, los servicios públicos de consumo, que pueden ser oficinas municipales que te van a informar, o servicios de consumo de tu ayuntamiento, y por otro lado, asociaciones de consumidores que siempre te van a exigir una cuota porque son organismos privados, o abogados y despachos de abogados. Tú decides, en función del monto de tu reclamación, a cuál de las vías puedes... Elaborar un contrato de arrendamiento puede parecer a priori una tarea sencilla, por eso muchas personas deciden no acudir a un abogado y ser ellos mismos quienes se ponen manos a la obra.
Sin embargo, existen muchos tipos de alquiler, como por ejemplo el alquiler con opción a compra, el subarriendo o el alquiler por días o por temporada, que pueden complicar y mucho esta tarea. Nosotros os recomendamos que acudáis a un profesional, a un abogado especializado en esta materia que pueda orientaros. Recuerda que lo barato sale caro. A continuación vamos a ver algunos contratos de arrendamiento que podéis encontraros. Hay que asegurarse de que hay un contrato, de que hay una descripción del mobiliario, del mobiliario e inventario de bienes de la vivienda que estamos alquilando. Y luego, si hay algún tipo de problema, pues exigir, por ejemplo, si la vivienda es de menos calidad de lo que se nos ha dicho, pues exigir una compensación porque estamos pagando por un servicio que realmente no estamos recibiendo. En este caso es importante aclarar la diferencia de con quién contratamos. No es lo mismo contratar con un profesional, que puede ser una persona física o una empresa, y que tiene que necesariamente cumplir las obligaciones de la ley en materia de protección de los derechos de los consumidores, que contratar con un particular, donde la situación es diferente. Aquí es la ley de arrendamiento urbano y si no hay acuerdo necesariamente habrá que acudir a juicio. Cuando hemos contratado con una empresa y no estamos satisfechos con el alquiler vacacional, porque hay algún tipo de problema, cancelación de reserva, esto produce algún tipo de daño, de perjuicio, es muy importante que el consumidor acredite primero los daños que ha sufrido y las pruebas. Es decir, podemos grabar perfectamente las condiciones higiénicas de la vivienda, grabar los desperfectos que tiene, grabar la situación o es importante también presentar la reclamación no solo en nuestro origen, en nuestro domicilio, sino también en el destino, contar con la opinión de la policía local, de la autoridad en materia turística de la zona donde estamos, es importante a la hora de fundamentar posteriormente nuestra reclamación. De esta manera es importante hacer acopio de pruebas y también justificantes de los gastos que eso nos pudiera ocasionar, para posteriormente exigirlo en juicio si es necesario. Es decir, la búsqueda de un alojamiento alternativo porque no hayamos podido continuar la prestación del servicio, los gastos de hotel, de taxi, de transporte, los gastos de acreditar determinado tipo de cuestiones, es decir, cualquier daño que la no prestación del servicio del alquiler vacacional nos haya causado. De esta manera, intentando prevenir, garantizándonos de que estamos contratando con la persona adecuada, podremos evitar estas estafas vacacionales que por desgracia han crecido mucho en los últimos tiempos, a la vez que se han desarrollado plataformas que facilitan el contacto entre las personas que quieren arrendar su vivienda en un destino turístico y las personas que quieren alquilar. ¿Quién de nosotros no ha sufrido alguna vez retrasos y cancelaciones en nuestros vuelos por diferentes motivos? ¿Sabías que al día más de 4.000 vuelos son retrasados y más de 100 vuelos son cancelados? Si eres uno de estos pasajeros, no todos son malas noticias, pues podrás reclamar indemnizaciones que te compensen por los trastornos sufridos. A continuación te explicamos cómo hacerlo. Soy Guillermo Fraile, trabajo en Reclamacionex, que es un despacho de abogados centrado en la defensa de los derechos de los pasajeros. La tendencia es que la gente en general no sabe cuáles son sus derechos y que puede reclamar. Las compañías aéreas hacen un gran esfuerzo por complicar mucho al pasajero cómo reclamar. Si tú entras en una página web de una aerolínea e intentas hacer una reclamación o encontrar tus derechos, es muy complicado, no lo vas a encontrar. Bueno, son varios los escenarios. Primero va en función de la distancia del recorrido de los vuelos. Los vuelos de corto radio, que son hasta 1.500 kilómetros, tienen derecho a una indemnización de 250 euros.
Entre 1.500 y 3.500 kilómetros, que es medio radio, serían 400 euros, y a partir de los 3.500, que es el largo radio, la indemnización por pasajero asciende a 600 euros. Bueno, 1.500 kilómetros estaríamos hablando máximo hasta París, más o menos. El medio radio pues ya se amplía ya a zonas más lejanas del este de Europa, y luego los vuelos de largo radio pues ya son los intercontinentales, América, Asia o sur de África. Para que un pasajero pueda reclamar su indemnización tiene que haber un retraso de al menos 3 horas. Bueno, lo correcto es contactar con un despacho como Reclamacionex e inmediatamente nosotros le pedimos al pasajero afectado una serie de documentación, comprobamos que el vuelo tiene derecho a reclamación y en ese caso iniciamos los trámites de manera urgente para acelerar el proceso. Las aerolíneas ponen bastantes trabas a este tipo de procesos, con lo cual pues es conveniente reclamar con un despacho que va a estar pendiente del proceso, ¿no? Cuando lo intenta un pasajero por su propia cuenta, al final acaba desistiendo de seguir adelante con la reclamación porque la aerolínea se lo pone todo demasiado complicado. Normalmente, como ya hemos dicho, es una odisea encontrar en la página web de la aerolínea cuál es el proceso para reclamar. Las aerolíneas se preocupan mucho por complicárselo al pasajero lo más posible, no son muy transparentes a la hora de poner sus datos de contacto, en los formularios que rellenas tú no te quedas con una copia de lo que has escrito, es decir, simplemente te mandan un número de expediente y dicen su solicitud o su reclamación ya ha sido registrada, pero tú no te quedas con copia de absolutamente nada. Es todo como muy opaco con las aerolíneas. Entonces, lo que hacen es entorpecer el proceso al pasajero para ponérselo lo más complicado a la hora de reclamar. Entonces, un despacho como Reclamacionex facilita todo ese proceso, el pasajero simplemente se olvida de todo y de lo único que tiene que preocuparse es de esperar a cobrar su indemnización. Hay que tener el billete de avión, la tarjeta de embarque y un documento de identidad. Para demostrar que un vuelo ha sufrido un retraso de más de 3 horas, un pasajero realmente no tiene que acreditarlo de ninguna manera. Eso ya queda registrado en una base de datos y nosotros podemos comprobarlo en el momento. Por lo general, en este tipo de asuntos solamente se cobra éxito, que es un porcentaje del total de la cuantía reclamada nada más. Una problemática que está preocupando mucho a los conductores a día de hoy y que además no saben muy bien qué hacer cuando se encuentran con ella, es un tema candente cuando se encuentran con una multa de estacionamiento por zonas limitadas de regulamiento de horario y han expedido ese ticket mediante las aplicaciones de móvil que la propia administración ha dado como válidas. Todos tenemos datos personales. Nuestro nombre, apellidos, número de teléfono o correo electrónico son datos de carácter personal. ¿Y si estos aparecen publicados en un sitio web o en una página web? ¿Podemos borrarlos? ¿Podemos ocultarlos? La respuesta es... También se me pregunta en el despacho si, por ejemplo, un atropellado fuera de un paso de cebra, cruzando por un paso de cebra, tiene derecho a indemnización. Pues he de decir que en muchas de las ocasiones sí que tiene derecho a indemnización, independientemente de que sea fuera del paso de cebra. Y esto es porque hay que tener en cuenta no solo esto, sino todas las circunstancias que hace que se haya producido el atropello. El ejemplo más claro es...